Me llamo Sofía Navarro y soy oficial de las Fuerzas Armadas Españolas. Esta es la historia de cómo mi padre se sentó en la primera fila de mi boda, esperando que lo avergonzara. La capilla olía levemente a madera vieja y a lirios. La luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, pintando el pasillo con fragmentos de oro y rojo, como si el mundo intentara lucir hermoso para un momento que se sentía cualquier cosa menos eso. Mi padre estaba erguido en su traje oscuro con la barbilla levantada, los ojos penetrantes, la misma mirada que tenía cuando volví de la academia militar en lugar de la universidad. Era la mirada que me decía sin palabras que no había logrado ser la hija que él imaginaba. Mientras estaba en la entrada, mi corazón no latía de alegría. Latía con recuerdos. Recordaba cada vez que me ignoraba en las cenas familiares, preguntándole a mi hermano sobre negocios, sobre su coche, sobre su futuro. Cuando sus ojos se posaban en mí, se suavizaban solo por cortesía, luego se desviaban como si el aire entre nosotros no perteneciera a la misma familia. Solía pensar que si lograba lo suficiente, tal vez podría ganarme el tipo de orgullo que él guardaba para su hijo. Pero no importaba lo que hiciera, siempre era la chica que no encajaba. Cuando le dije que quería unirme a las Fuerzas Armadas, se rió como si fuera una fase. Tenía 19 años, sentada en la mesa de la cocina, temblando de emoción mientras hablaba de entrenamiento de vuelo y de servir a mi país. Él removió su café y dijo, «Se te pasará». No se me pasó. De lo que sí me pasé fue de la esperanza de que alguna vez me viera por quien realmente era. A partir de ese día, cada logro se convirtió en otra razón para que él negara con la cabeza. Cada medalla era solo una prueba de que me estaba alejando más de la hija que él quería. En los años que siguieron aprendí a dejar de intentar complacerlo. Aprendí a saludar, a liderar, a tomar decisiones que tenían peso. Pero ninguna de esas armaduras podía evitar el aguijón de su desaprobación. Estaba en la forma en que miraba mi uniforme, como si fuera algo sucio que había traído a casa. Estaba en los silenciosos suspiros en las reuniones familiares cuando llegaba sola, todavía con el uniforme de gala en lugar de un vestido de flores. Y ahora, en el que debería haber sido el día más feliz de mi vida, esa misma expresión me seguía como una sombra. La música del órgano comenzó y la capilla quedó en silencio. Mis palmas estaban firmes. Pero por dentro podía sentir esa tensión familiar retorciéndose en mi pecho. Sabía que no había venido a celebrarme. Había venido a confirmar que había cometido un error, que su hija, la que eligió las Fuerzas Armadas en lugar de perlas y perfume, de alguna manera le daría la razón delante de todos. Casi podía escuchar sus pensamientos agudos y silenciosos. Deberías haberte puesto un vestido. Deberías haber sido normal. Pero cuando di mi primer paso por el pasillo, algo dentro de mí cambió. El peso de sus expectativas me había seguido durante años, pero ya no sentía que me perteneciera. El uniforme que se ajustaba a mis hombros no era un disfraz. Era la historia de en quien me había convertido. Cada hilo contenía pedazos de vientos del desierto, misiones nocturnas y valor silencioso. Mi padre veía rebelión. Yo veía propósito. El pasillo se extendía largo y brillante, y cada paso se sentía como cruzar un puente entre dos mundos. Detrás de mí estaba la chica que intentaba ganarse la aprobación de su padre. Delante de mí estaba la mujer que ya no la necesitaba. Sus ojos permanecieron fijos en mí, pero por primera vez no aparté la mirada. Quería que viera a la hija que él pensó que había perdido, de pie, más alta de lo que él nunca creyó que podría ser. En ese silencio me prometí que este día no sería sobre él. Sería sobre finalmente volverme completa sin su permiso. La cena de Acción de Gracias siempre traía el mismo ritmo familiar. Mi madre se movía entre la cocina y el comedor, colocando los platos como si estuviera montando un espectáculo, y mi padre tomaba su asiento habitual en la cabecera de la mesa, listo para presidir otra noche en la que mi hermano brillaba y yo desaparecía en silencio. Ese año me senté frente a Pablo, mi hermano mayor, que acababa de cerrar otro negocio inmobiliario y lo estaba contando como si fuera una escena de película. Siempre había sido el niño de oro. Confiado, encantador, exitoso en todas las formas en que mis padres valoraban. Cuando hablaba, sus ojos se iluminaban, su atención se fijaba, asintiendo y sonriendo como si cada palabra que decía validara su propio valor. Cuando la conversación finalmente se detuvo, encontré un pequeño espacio y mencioné que acababa de recibir una condecoración por liderar una extracción de alto riesgo en el extranjero.
No esperaba aplausos, pero esperaba al menos una mirada de reconocimiento. Mi padre levantó la vista por un segundo, luego dijo, «Eso es bonito», y se volvió directamente hacia Pablo. Las palabras dolieron más de lo que deberían. No era la primera vez, y no sería la última. Pero algo en ese momento, lo rápido que mi historia fue descartada, lo fácil que fue engullida por la siguiente ronda de elogios para Pablo, me hizo sentir que no existía. Pablo se reclinó, riéndose de algún chiste que hizo sobre bonificaciones y propiedades frente a la playa. Mi madre le sonrió, orgullosa y radiante. Yo observaba desde el otro lado de la mesa, sujetando el tenedor con demasiada fuerza, fingiendo que la comida todavía tenía sabor. Acababa de regresar de Afganistán hacía 3 semanas. Ni siquiera había desempacado por completo, pero nada de eso parecía importar. A sus ojos, cerrar un trato era más impresionante que yo al mando de un equipo bajo fuego. Su encanto era más valioso que mi disciplina. Sus victorias eran ruidosas y fáciles de celebrar. Las mías eran silenciosas, desordenadas y envueltas en cosas que ellos no entendían. Miré el vaso medio vacío de vino frente a mí, y me pregunté cuántas cenas más tendría que soportar así antes de dejar de esperar algo diferente. Me había entrenado para bajar las expectativas, para sonreír en los momentos vacíos, para sobrevivir a las reuniones familiares de la misma manera que sobrevivía al combate, compartimentando el dolor y siguiendo adelante. Pero esa noche se quedó conmigo. No por lo que dijeron, sino por lo que no dijeron. No preguntaron dónde había estado destinada. No preguntaron para qué era la medalla. No preguntaron si estaba bien. El silencio habló más fuerte que cualquiera de sus elogios a Pablo. Me dijo todo lo que necesitaba saber. En esa casa, en esa mesa, nunca sería suficiente. No porque no me lo hubiera ganado, sino porque nunca aprendieron a verme en absoluto. La suite nupcial estaba en silencio, demasiado silenciosa. Me senté en el borde del banco de terciopelo, mirando el uniforme extendido frente a mí. Sus líneas blancas y nítidas captaban la suave luz de la ventana. Mis dedos recorrieron las 4 estrellas plateadas de los hombros, cada una ganada, cada una más pesada de lo que parecía. El silencio se rompió por un zumbido de mi teléfono. Lo cogí, esperando un mensaje de Raúl o quizás una actualización logística. En cambio, era de mi padre. Las palabras me helaron la sangre. Por favor, no nos avergüences usando ese atuendo. No, felicidades. Ni estoy orgulloso de ti. Ni siquiera un indicio de calidez. Solo eso. Avergüénzanos. Miré la pantalla, las letras quemándome el pecho. Se me cortó la respiración por un segundo como si el aire se hubiera vuelto denso. No debería haberme sorprendido, pero lo estaba. Una parte de mí todavía creía que hoy, de todos los días, dejaría a un lado el orgullo y simplemente sería mi padre. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, la puerta se abrió con un crujido y Pablo entró. Sin llamar, sin avisar. Echó un vistazo a la habitación y se posó en el uniforme con una sonrisa. ¿En serio? ¿Todavía sigues con esto de soldado? Soltó una carcajada como si fuera el remate de alguna broma interna que yo era demasiado estúpida para entender. ¿No puedes ser normal por una vez? No respondí. No pude. El nudo en mi garganta era demasiado grueso para hablar. Se quedó allí de pie con las manos en los bolsillos, esperando una reacción que me negué a darle. Sus palabras me hirieron, pero fue la informalidad lo que más dolió. Como si toda mi carrera, mis sacrificios, mi identidad no fueran más que una fase de la que él podía burlarse. Mientras se daba la vuelta para irse, todavía riéndose para sí mismo, me quedé congelada. Me sentí pequeña, como si volviera a estar en la mesa de acción de gracias. Pero bajo el dolor, algo más se agitó, una firmeza, un fuego que había sentido en noches frías en el desierto y en salas de reuniones antes de llamadas de vida o muerte. Volví a mirar el uniforme. No era solo ropa. Era un escudo, un símbolo, una verdad que se negaban a aceptar. Y en ese momento supe que lo llevaría con la cabeza bien alta. No a pesar de ellos, sino por mí misma. Porque aunque ellos nunca lo entendieran, yo sí lo hacía. El centro de mando estaba oscuro, iluminado solo por el resplandor de las pantallas y el parpadeo de las radios que zumbaban con estática.
Mis botas estaban firmes, mis hombros rectos, mis ojos fijos en la pantalla, que mostraba a un grupo de rehenes acurrucados en la oscuridad en lo profundo de un almacén en las afueras de Kandahar. Afuera, un equipo de operaciones especiales esperaba en silencio, agachado tras la cobertura. Cada latido del corazón era una cuenta regresiva hasta el momento en que diera la orden. Era tarde. El tipo de hora en que los segundos se alargan y cada respiración se siente más pesada. Dentro de esa habitación, yo no era la hija de nadie. No era la hermana de alguien. Yo era Valkyria. Y cada hombre en esa operación me miraba como la voz final antes de que se arriesgaran vidas. El líder del equipo se comunicó por radio con voz firme pero urgente. Había movimiento dentro. Civiles, guardias armados. Había que tomar una decisión, y había que tomarla ahora. Propusieron una maniobra de último recurso. Alto riesgo, alta recompensa. Un error y todo el edificio podría derrumbarse antes de que siquiera los alcanzáramos. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Comandantes que habían servido el doble de tiempo. Operadores que habían pasado por el infierno y regresado. Nadie cuestionó mi posición. Nadie planteó una duda. Esperaron no permiso sino confianza. El tipo de confianza que no se obtiene de títulos o linajes. El tipo que se gana con cada decisión difícil, cada victoria silenciosa. Cada vez que no te inmutas bajo presión. Tomé una respiración, quizás dos. Luego di la orden. Ejecuten Alfa. Ojos al frente. Mínima comunicación por radio. Envíen Citre cuando esté despejado. La respuesta llegó rápido. Recibido, Valkyria. Y así, se movieron. Me quedé allí sin pestañear, escuchando cada crujido, cada frase codificada mientras el equipo entraba. Los siguientes minutos se alargaron en lo que parecieron horas. Luego, uno por uno, llegaron las palabras. Rehenes asegurados, edificio estable, equipo completo. El alivio no me invadió. Se asentó como un silencioso asentimiento dentro de mi pecho. No porque necesitara elogios, sino porque había hecho lo que hacen los líderes. Llevé vidas en mis manos y las traje a casa. En ese espacio, rodeada de guerreros curtidos y radios crepitantes, era más visible de lo que jamás había sido con mi propia familia. No había miradas despectivas ni cambios rápidos de tema, solo respeto arraigado en la experiencia, no en la suposición. Cuando salí del centro esa noche el cielo todavía estaba completamente oscuro, las estrellas apenas visibles sobre el horizonte. Recuerdo haber pensado lo extraño que era que extraños con uniforme pudieran verme más claramente que las personas que me habían visto crecer. Pero quizás no era extraño en absoluto. Quizás solo en la línea de fuego la verdad sobre alguien realmente salía a la luz. Y en esa verdad, yo era más que suficiente. Fui vista. Completamente, incuestionablemente vista. Cada pieza de la ceremonia fue planeada con precisión. Desde el momento en que el primer invitado cruzó las puertas de la capilla, quise que el mensaje fuera claro. Esto no era solo una boda. Era una ceremonia de respeto, de identidad, de finalmente estar en un terreno que me había ganado. Los sugieres eran oficiales, cada uno informado sobre el protocolo hasta el más mínimo detalle. Las primeras filas no estaban reservadas para la familia. Eran para los hombres y mujeres con los que había servido, los que conocían el peso detrás de cada galón y estrella. La guardia de honor entraría en el momento indicado, formación impecable, postura rígida, movimiento sincronizado como un redoble de tambor de disciplina. El espacio en sí mismo se transformó. Banco por banco uniformes blancos y dorados alineaban la sala, con la espalda recta, los ojos al frente. El aire se sentía diferente, no tenso sino firme como la quietud justo antes de que se dé una orden. Sabía lo que la gente esperaba. Esperaban flores y encajes y un suave resplandor de domesticidad. En cambio, obtuvieron una orden. Obtuvieron presencia. Me obtuvieron a mí. Hice que el almirante oficiara la boda, un hombre al que había informado docenas de veces sobre estrategia de combate, ahora de pie bajo las vidrieras, ofreciendo su voz para dar peso a la mía. Eso fue intencional. Cada elección no fue por despecho sino por claridad. Esto nunca fue sobre ser desafiante. Se trataba de ser completa.
Mi uniforme estaba listo temprano, planchado hasta el puño, botas lustradas, cada cinta en su lugar. Había entrado en zonas de caos con menos preparación que este día. Y sin embargo me sentía tranquila. No porque fuera fácil, sino porque había terminado de encogerme, de editar quién era para encajar en un marco que nunca elegí. Fuera de la capilla, el sonido de vehículos militares llegando marcó la llegada de personas que entendían esta vida. Los civiles que vinieron lucían confusión como perfume. Susurraban sobre los uniformes, sobre por qué no había damas de honor, sobre por qué había rangos en lugar de ramos. Los oí. Simplemente no me importó. Todo había sido ensayado. El equipo de operaciones especiales estaba apostado en la entrada. La marcha lenta e intencional de la Guardia de Honor por el pasillo. El orden de los saludos, las lecturas y la colocación de mi insignia de vuelo junto a la de Raúl. Todo tenía una razón. No para demostrar un punto a quienes dudaban de mí, sino para dejarme claro a mí misma que ya no necesitaba que ellos lo vieran, porque ya había sido vista. Esta boda no era sobre el perdón o sobre reparar lo que nunca fue. Era sobre estar a la vista sin esconderme y saber que pertenecía. Cada detalle era una declaración. Cada paso adelante era una liberación. Cuando las puertas se abrieron, ya no pensaba en las opiniones de mi padre. Pensaba en el peso de mis estrellas y en lo ligeras que se sentían ahora. Las puertas se abrieron y la luz entró como una marea. Avancé la capilla cayendo en un silencio que se sentía casi sagrado. La tela de mi uniforme de gala blanco capturaba la luz del sol, las 4 estrellas en mis hombros brillando como un fuego silencioso. Todas las miradas se volvieron. Sentí el peso de cada mirada, algunas asombradas, otras confundidas. Pero seguí caminando, cada paso deliberado, cada respiración constante, arraigada en cada momento que me había traído hasta aquí. Mi padre se inclinó hacia mi hermano. Su voz, baja pero punzante, se transmitió lo suficiente para que los cercanos la oyeran. Se ve ridícula. Sonrió con suficiencia como si el momento aún le perteneciera. Nunca lo vio venir. Desde la derecha una voz resonó aguda y autoritaria, cortando el aire como el acero. Almirante a cubierta. Las palabras hicieron eco duras y definitivas. Antes de que el sonido terminara, la sala estalló en movimiento. 150 oficiales se pusieron de pie en perfecta sincronía. El sonido de las botas golpeando la piedra llenó el aire. Una sólida ola de disciplina y respeto estrellándose contra los bancos. Los civiles jadearon. Los susurros murieron. El silencio se apoderó de la sala, pero no estaba vacío. Era reverencia. No dejé de caminar. Mi mirada permaneció al frente. Sentí la magnitud de todo, no como presión, sino como validación. Esto no era aplauso. Esto era reconocimiento ganado. Innegable. Irrefutable. Miré más allá del mar de saludos hacia la primera fila. La mano de mi madre cubría su boca. Pablo parpadeó atónito, pero mi padre. Su expresión cambió. La sonrisa sarcástica desvanecida, reemplazada por algo crudo. Primero incredulidad, luego incomodidad, luego un tipo de miedo silencioso. Finalmente me vio. No como la niña que trató de moldear. No como la hija que descartó, sino como la mujer que ahora estaba al mando de una habitación que ya no controlaba. Ese momento no necesitaba palabras. Necesitaba presencia, y yo nunca había estado más alta. La sala de recepción brillaba con una luz suave. Las paredes estaban adornadas con retratos enmarcados de comandantes y símbolos discretos de servicio. Las risas se movían con facilidad de mesa en mesa, un ritmo de entendimiento compartido, de personas que habían usado botas similares y cargado el mismo peso. Yo estaba entre ellos no como hija o hermana, sino como yo misma, vista y respetada sin necesidad de explicar nada. Raúl estaba a mi lado, sonriendo de esa manera tranquila que siempre lo hacía. Oficiales, compañeros de equipo, incluso senadores se acercaron con palabras de felicitación. Cada una más sobre quién era yo que sobre cómo me veía. Hablaban de liderazgo, de decisiones que había tomado bajo presión, de vidas que había ayudado a traer a casa. No había charlas triviales, solo la sensación de que pertenecía exactamente donde estaba. Al otro lado de la sala,
mi familia se sentaba en silencio cerca de la parte trasera, notablemente apartada del flujo de la noche. Se veían fuera de lugar, rodeados de uniformes y medallas que nunca habían intentado entender. Mi padre no habló. Mi hermano revisó su teléfono. Mi madre apretó su vaso como si pudiera darle algo a lo que aferrarse. En algún momento, sin decir una palabra, se levantaron y salieron por una puerta lateral. Sin despedidas, sin miradas finales, solo silencio. Y por una vez, no me dolió. Mientras se alejaban, su ausencia no dejó un vacío en la habitación. Lo aclaró. Solía pensar que la familia debía amarte sin importar qué. Que la sangre significaba lealtad. Pero de pie allí, rodeada de personas que eligieron presentarse, que vieron mi valor y lo recibieron con honor, me di cuenta de algo más simple. La familia no se trata de quien comparte tu nombre. Se trata de quien respeta tu verdad. No siempre obtenemos el amor que esperábamos. Pero podemos construir una vida llena de personas que ofrecen algo mejor. Respeto real, presencia real. Y cuando lo hacemos, ya no estamos esperando ser vistos. Ya estamos en casa. Si alguna vez has construido tu propio tipo de familia a partir de la confianza y la lealtad en lugar de la tradición, espero que compartas tu historia. Nunca sabes quién podría necesitar escuchar que no estás solo.